fundamental, yo considero no solamente fundamental, sino además ir a las interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es mucho más importante a mí y es una tesis aislada que existe de un tribunal colegiado precisamente, donde dice no solamente aducir los derechos humanos que establecen las convenciones, sino además ir a las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este sistema interamericano de derechos humanos al que pertenecemos, en el Pacto de San José de Costa Rica. Y por lo tanto, eso me parece todavía más importante, no solamente fundamentar y aducir, porque eso ya existía, aunque no estuviera en la Constitución, eso ya por doctrina y por jurisprudencia. Se hacía valer aquí ya. Exactamente, se hacía valer. ¿Por qué? Porque evidentemente los tratados son fuente formales, es decir, si bien es cierto, existe otra forma de crearlo por el presidente y una coordinación de facultades entre el presidente y el Senado de la República, es fuente formal del derecho, es más, incluso superior a las leyes del Estado mexicano, ¿no? Jerárquicamente hablando. Sí. Por lo tanto, ya existía. Aquí me parece lo importante que el paso siguiente es que precisamente los órganos jurisdiccionales tomen como interpretación suya las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso sería incluso muy relevante, porque evidentemente los derechos fundamentales en ese sentido siempre se pueden ampliar, nunca restringir, sí, nunca reducir. Son irreducibles, irrestringibles y por lo tanto imprescriptibles, por lo tanto debemos respetar. ¿Por qué? Por el simple hecho, como dice Luigi Ferraioli, son una especie de coto vedado, son ganancias de los gobernados que por lo tanto ninguna mayoría, incluso por unanimidad, podría restringirlos. Entonces me parece bien, es un aspecto importante que ya se viene dando en discusión en el Parlamento, en el Congreso, y entonces me parece no novedoso, pero importante. Importante, sí. Por ahí teníamos y me voy a referir un poco a las propuestas legislativas de algunos políticos que decían que vamos a la pena de muerte, ¿sí? a reinstalar la pena de muerte en nuestro país. Y que bueno, tú estás hablando ahorita sobre esos derechos humanos, que es un derecho humano inherente al propio sujeto, y precisamente que está firmado en el Pacto de San José, ¿verdad? Claro. Que establece que en un estado en el cual ya se haya abolido la pena de muerte ya no se puede volver a reinstalar. Claro. Y precisamente ahí está importantísimo ese derecho humano. Es precisamente aboca todo esto, lo que es, sí. Es un coto, ¿verdad? Son ganancias de los gobernados, de los seres humanos, sí, precisamente ante actuaciones del Estado y de los propios gobernados, en el sentido de que recordar, los derechos fundamentales tienen una validez tanto horizontal como vertical. ¿Qué quiere decir una validez tanto horizontal o vertical? Es decir, tanto son oponibles al Estado, sí, como son oponibles a los propios gobernados, es decir, claro, todos los demás gobernados también tienen que respetar mis derechos fundamentales, no únicamente el Estado. Por eso esa validez horizontal y vertical. Y por lo tanto, si se quisiera precisamente esta pena de muerte, se estarían quebrantando estos derechos fundamentales, este coto vedado que ya está ganado por los gobernados, y estaríamos reduciendo un derecho fundamental prohibido evidentemente. Y hay una, por ejemplo, antes de que se me olvide, perdón, Sí, adelante. Nuestra Constitución no establece límites expresos para la reforma a la Constitución. El artículo 135 nuevamente establece el procedimiento de reforma a la Constitución, pero constituciones como la de Alemania establecen en su artículo 79 que no se pueden reformar precisamente los derechos fundamentales del Estado Social Democrático Alemán. Y entonces, cerrados. Exactamente, ahí ya establece límites expresos de qué no se puede reformar en la Constitución. Sí. Estamos hablando de un constitucionalismo un poco mucho más avanzado. Más avanzado y proteccionista, ¿no? Podríamos claro, llamarle, porque está enfocando hacia lo que son los derechos humanos, ¿no? Claro. Pues qué interesante. Aunque evidentemente, haciendo una interpretación, implícitamente tampoco se pueden reformar, aunque no lo establezca el 135, no se puede reformar la forma de Estado y forma de gobierno mexicano, ni tampoco precisamente los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente perdería la esencia del Estado mexicano, un Estado social y demócrata, así como precisamente vulnerar derechos fundamentales. Así de sencillo, aunque no lo establezca el 135. Perfecto. Bien, vamos ahora, me gustaría que nos mencionaras sobre estas reformas constitucionales, si va a haber alguna modificación en cuanto a la tramitación del amparo. Claro, también es un tema muy importante que ya se veía venir, porque era controversia en todas las discusiones relativas al juicio de amparo, la fórmula agravio personal y directo, donde el quejoso tenía que precisamente acreditar un interés jurídico conforme a las diversas jurisprudencias de tribunales colegiados, juzgados de distrito. ¿Y qué pasaba si el gobernado, precisamente el quejoso, no acreditaba este agravio personal y directo? Simple y sencillamente se declaraba improcedente la demanda de amparo, ¿no? Entonces, al declarar improcedente, era más un formalismo jurídico
que aunque no entraba el juzgado de distrito al amparo, al meollo del amparo, únicamente ya se quitaba de trabajo y dejaba por mero formalismo jurídico. ¿Qué se hace con esta reforma de interés jurídico? Se crea un interés legítimo, ya no es un interés jurídico. ¿Qué? Pero vamos a ver, existe el interés simple, el interés legítimo y el interés jurídico. Lo que se hace con estas reformas, tenemos un interés entonces intermedio. Ni es un interés jurídico con todos los formalismos que establece acreditar un derecho subjetivo, ser titular de derecho subjetivo, y que el derecho objetivo establezca precisamente el derecho subjetivo. Lo que se hace un interés legítimo intermedio, donde únicamente el gobernado lo que tiene que probar precisamente que existe una afectación en su esfera jurídica, y que precisamente, aunque no tenga este derecho subjetivo, pero también por el otro lado no se le pide un interés simple como pasa en Colombia con sus acciones populares, donde aunque no tenga interés jurídico, es más, no le está afectando el acto jurídico, el acto lato sensu del poder público al gobernado, pero sí tiene esa legitimidad para acudir a su corte constitucional. Por ejemplo, son los tratados en Colombia, donde cualquier gobernado puede impugnar o defender un tratado, aunque no tenga afectación alguna en su esfera jurídica. Eso es un interés simple, no llegamos todavía al interés simple. Es mucho riesgo, ¿no? Pero dirán los autores colombianos, ¿qué pasa si lo que se crea con los medios de control de la constitucionalidad es tener un sistema donde no tenga precisamente antinomias ni lagunas? Pues entonces, ¿qué pasa si la final es proteger a la Constitución, ¿no? El contenido constitucional? Entonces, ellos lo ven así, tienen ese interés, siempre es acción popular, donde no necesitan afectación alguna. Pero con estas reformas hace un nivel intermedio, un interés legítimo, y otra cosa importante, un interés legítimo particular o colectivo. Este interés legítimo particular o colectivo viene muy a medida con los derechos fundamentales. Es decir, el medio de control de la constitucionalidad debe ser acorde al derecho fundamental. Si el derecho fundamental son colectivos, difusos, sociales, también el medio tiene que precisamente tratar de asegurar esos derechos fundamentales. ¿Con qué? Con acciones colectivas. Esto se viene gestando desde el 25 de marzo del 2010, donde se reformó el artículo 17 de la Constitución y se establecieron precisamente acciones colectivas. ¿Qué quiere decir acciones colectivas? Pues simple y sencillamente que ciertos grupos, en vez de promover un solo amparo, digamos, con un interés legítimo particular, se promueve un interés colectivo, un interés legítimo colectivo para atacar cierto acto u omisión de la autoridad, y por lo tanto que la autoridad únicamente tenga que estudiar la acción intentada precisamente por ese grupo colectivo. Entonces ya precisamente respaldas, aseguras los derechos fundamentales difusos, colectivos y sociales. Esa es precisamente la reforma, y va con una tesis que es simple: conforme al derecho fundamental se crea el medio de control de la constitucionalidad. Así de simple. Bien, entonces, y todos los demás principios para llegar al amparo, con esta reforma, ¿seguirán vigentes? Como ya me nos dice, ya se modificaría en su caso uno, es interés personal y directo, ¿verdad? Tendría que ver el interés legítimo, ya nos has dicho. Pero ¿qué pasa con los subsecuentes que establecen ahí la propia ley de amparo? ¿Tendrán alguna modificación o tendrán que cumplirse todos ellos? Pero bueno, pues te pido que nos respondas regresando de este corte. Pues vamos al último corte. Recuerde, Tepantelote en vivo, aquí Canal Cultural. Todos los lunes estaremos aquí entre argumentos. Bien, nuevamente estamos aquí con usted entre argumentos. Bien, licenciado Enrique González Cerecero, pues a ver, vamos a este último bloque, que el tiempo se va como agua y es el tema muy importante. Bueno, pero a ver, los principios con los que nos quedamos. Pues para concluir, el primer principio que se acota en el amparo precisamente es ese principio de interés jurídico, agravio personal y directo, y establecemos un principio de interés legítimo, ya sea individual o colectivo, precisamente, para precisamente lo que se busca es asegurar esos derechos difusos o colectivos. El segundo principio que precisamente ya se elimina en materia de amparo es el famoso principio de efectos particulares, siempre y cuando se cumplan lo que habíamos comentado al principio del programa, que sean 5 sentencias, que la Corte haya emplazado a la autoridad, que esa autoridad en el plazo de